Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Hoy vamos a hablar de la política exterior de los Estados Unidos hacia América Latina. ¿Cómo están los planes migratorios para quienes pretenden viajar por la vía legal de estas naciones, desde luego incluido Honduras como prioridad, a los Estados Unidos? Nos acompaña un especialista sobre el tema y un hondureño estadounidense. Lo vamos a presentar de esa forma de mucho éxito. Doctor en Derecho Internacional y políglota. Doctor Disney Thompson, ¿qué tal? Bienvenido. Qué gusto saludarlo y conversar después de muchos años de estar en este mundo de la comunicación, Disney. Gracias, muy amable por tenerme aquí. Es un placer estar en este prestigioso programa, aquí de nuevo otra vez en Honduras, porque sí, me separé un poco de Honduras, pero vamos a retornar a las raíces de uno. ¿Cómo está viendo el profesional estadounidense, el estudioso de los temas migratorios, estas acciones que se están dando, sobre todo en estados donde la presencia latina día a día ha ido creciendo? Y nos vamos a quedar para analizar puntualmente lo que pasa en el estado de la Florida, donde hay miles y miles de latinos con muchas dudas ahora por las políticas del gobernador Ron DeSantis. Efectivamente, el gobernador Ron DeSantis le llaman mini Trump. El único problema del gobernador Ron DeSantis que se juega un poco más extrema derecha que el mismo Trump. Y lo que él está haciendo es apelando a una base y una base de supremacistas blancos, que ellos no quieren a nadie más que no sea europeo puro blanco, nada más. Entonces, como el país ha cambiado, Estados Unidos comienza con migración europea, Holanda, Irlanda, Inglaterra, Escocia, Francia, todos los países anglosajones, Noruega, Dinamarca, ojos azules, ojos verdes, pelo rubio, y esa dinámica es lo que crea a los Estados Unidos como nación. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, Europa surge, crece, y los europeos ya no migran. Comenzamos a migrar nosotros, de México para abajo. Entonces, a ellos no les gusta eso porque el color de piel es diferente. Comienzan a migrar los asiáticos, los de India, los de Irán, Irak y todo eso, y no les gusta. Entonces, por eso viene y se crea lo que se llama la supremacía blanca, que ellos dicen que Estados Unidos debe ser un país solo de blancos, porque no aceptan que Estados Unidos ya no es un país, y de hecho hoy salió en los periódicos que Estados Unidos está cambiando y va a ser un país de minoría blanca, porque habemos tantos allá mezclados y eso es lo que ellos no quieren aceptar, y esa es la base, el fundamento de DeSantis y de Trump. Por cierto, si vemos, abogado Thompson, lo que está mostrando el mapa estadounidense en muchos estados, hablábamos de la Florida, pero también podemos incluir Texas, donde hay un gobernador duro con la migración, y así se van sumando otros estados con políticas drásticas para el latino, pero eso está generando cambios totalmente radicales y que llaman la atención por aquello del aporte que tiene el latino en la fuerza laboral. Y no sé si han revisado esto ustedes como profesionales en el área, en el derecho migratorio, en la realización de trabajos que el blanco no quiere hacer. De hecho, ese es el fenómeno de Estados Unidos. El blanco americano e inclusive el afroamericano, ellos no salen a montarse a arreglar techos, no salen a los campos, no salen a recoger hortalizas ni nada de eso. Entonces esos trabajos los hacemos nosotros, los latinos que llegamos, mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, de todas partes. Y entonces eso es lo que mantiene el país. Todas las factorías que producen comestibles, por ejemplo, pollos, pescados, cangrejos, langosta, hasta en Alaska hay latinos ahora pescando los pescados, los cangrejos grandes esos. Entonces, ¿qué pasa?
este grupo de americanos está diciendo que los latinos, la gente de piel oscura, le está quitando los empleos a ellos. Mentira, nadie le está quitando nada a ellos. Son empleos que ellos no quieren hacer. Entonces viene el latino que puede estar ahí 12, 15, 14 horas diarias y lo hace. Y pues se beneficia al país porque necesita la fuerza laboral. Pero el americano blanco no quiere aceptar ese cambio porque siente que le están quitando su país, le están quitando algo. No le están quitando nada porque ellos aportan. Y de hecho muchos de los que están irregularmente aportan y no reciben porque el sistema no les da, porque no tienen seguro social. Entonces, pero sí aportan al sistema y el sistema no les devuelve a ellos. O sea que es más lo que dan que lo que quitan. Y todos estos estados, Texas, Mississippi, Arkansas, Florida, que son los estados de extrema derecha, son los que más migrantes tienen. Son los que más trabajan en los campos, son los que más recogen la fruta, las hortalizas, las verduras, son los que más trabajan en las factorías de carne, las factorías de pollo. Eso está lleno de puros inmigrantes. De acaso uno que otro jefe, de ahí todo lo demás es inmigrantes. Y eso es lo que aportan los inmigrantes a la economía de Estados Unidos, porque sin ellos Estados Unidos no funciona. ¿Y han corroborado, Disney, si en estos estados efectivamente se está yendo esa fuerza laboral a otros sitios? Ejemplo, la Florida, con las posibilidades que se abren en el norte del estado, con la cercanía a Georgia, las Carolinas cerca, está pasando eso, igual en Texas, migrando hacia Arizona, sí, y otros estados donde también hay políticas migratorias, sí, pero mucho más flexibles. Sí, de hecho, con la ley que pasó el gobernador, porque él fue el que la promovió, la pasa la legislatura del estado de la Florida, pero que la promueve es el gobernador Ron DeSantis. Él impulsó para que el Congreso de la Florida se pronunciara. Exacto, y el Congreso de la Florida pasa la ley que de hecho muchos congresistas de la Florida son cubanos, cubanoamericanos que se les olvidó de dónde vinieron ellos. Porque los que firman la ley, los que es el gobernador y un grupo de legisladores republicanos cubanos, y ellos aprueban esa ley que es la muerte para el estado de la Florida de parte de los migrantes. Muchos migrantes se están yendo de la Florida. ¿Por qué no tiene este concepto de qué es la muerte para la Florida esta ley? Es la muerte porque están dejando los campos vacíos. Están dejando, por ejemplo, un lugar que se llama Homestead, Florida, que es al sur de la Florida, cerca de Key West. Ya nadie está recogiendo la fruta, las verduras, las fresas, los tomates, están dejando los campos. Las compañías constructoras ya no tienen tantos trabajadores para trabajar en los edificios que se están haciendo en Downtown Miami. Si usted va a Miami y ve un proyecto de construcción, ya sea edificios o casas, la mayoría de los que trabajan son mexicanos, hondureños, guatemaltecos. Entonces, ¿qué están pasando? Les han hecho el miedo que no los pueden ni llevar en el carro si están ilegales. Porque si usted monta un ilegal en el auto suyo y lo para la policía, lo pueden arrestar a usted y darle hasta 5 años de cárcel por cargar un ilegal. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Me da una persona, me dice, dame un ride. Le digo, no, yo no puedo. Pero existe otro problema, en los hospitales también. Les están pidiendo papeles a todo el mundo, porque como todos nos parecemos, ellos no saben inmediatamente si eres legal o ilegal y existe discriminación. Y aquí hay un elemento que quienes han viajado a Estados Unidos o tienen un pariente, en algún momento se lo contaron. No era común, era extraño que uno se encontrara con un policía en el estado de la Florida y que le pidiera documentos. Ahora este tipo de comportamiento en la autoridad uniformada y no uniformada sí, es común. Es cierto. Que paren a alguien y les pida los papeles. ¿Se están registrando con mayor frecuencia ahí estos casos, Disney? Sí, se están registrando. De hecho, ellos, cualquier persona que paran, ellos le hacen un reconocimiento de perfil, se llama. Le llaman un aperfilamiento. Le ven la cara de mexicano, le ven la cara de guatemalteco, le ven la cara de hondureño. Inmediatamente ellos presumen que es ilegal. Entonces, ahí es donde viene la discriminación racial. Porque no todos los que son guatemaltecos, hondureños o mexicanos son ilegales. Muchos son ciudadanos americanos.
Pero como tienen el perfil, ellos dicen, no, este es ilegal, y esa ley la van a derogar por eso. Esa ley está causando problemas en la industria hotelera, en la industria de construcción, en la industria de frutas, verduras, bananos. Mucha gente se está yendo. Esta es una ley estatal, pero hay leyes federales. Abogado Disney Thompson, hay leyes federales que pueden proteger a un latino de esto que están viviendo en el estado de la Florida hoy en día. De hecho, eso es lo que está pasando, porque la ley federal tiene supremacía sobre la ley estatal. Entonces, las mismas leyes federales que prohíben discriminación por raza, religión, son las que están usando para atacar esta ley de DeSantis y declararla inconstitucional. Y va a ser declarada inconstitucional porque lo es, porque solo el gobierno federal puede pasar leyes migratorias, porque existen leyes que usted no puede, un estado no puede interferir en el flujo de tráfico de personas entre estado A y estado B. A ustedes los abogados, ¿qué tanto les ha incrementado la consulta, la petición, su bufete particularmente? ¿Qué tipo de información, queja o pregunta está recibiendo del latino? Lo que más recibimos son personas que tienen miedo, preguntan, ¿qué hago? Mi hijo está ilegal o mi mamá está ilegal, yo estoy legal porque me pude legalizar por A o por B motivo, ¿qué hago? ¿Cuál es mi situación? Tengo personas que conozco que trabajan de bartenders en algún lugar y me dicen, yo soy bartender, ¿qué hago? No, quédese tranquilo. Mientras no venga nadie y le diga nada, quédese tranquilo, no haga nada, porque la ley requiere, para que sea reportado, que tenga 5 o más empleados, y ahí de 5 o más empleados tiene que reportar. Tiene que reportar con un documento que se llama I-9. Y ese documento, si usted reporta, entonces inmediatamente tienen que verificar el estatus migratorio de cada empleado de esa empresa. Pero sí, miedo. Y muchos me preguntan, ¿me voy, me quedo? Nosotros le decimos a ellos, quédese, no se vaya. Perfecto. El abogado Disney Thompson está con nosotros esta noche al banquillo revisando los últimos cambios en la política migratoria de los Estados Unidos. ¿Qué pasa si usted está trabajando, está prestando un servicio en la industria de la construcción, en la industria sin chimeneas, en actividad de emprendedor? Si le piden los documentos una autoridad en el estado de la Florida, ¿se los debe entregar de inmediato o cómo deberá actuar? Después de la pausa tenemos esta respuesta. Primero y primordial, no salir corriendo, porque eso crea problemas y todo. Si le piden los papeles, si tiene, entréguelos. Si tiene papeles falsos, no los entregue, porque es peor entregar papeles falsos que no entregar papeles. Seguimos al banquillo con los consejos del doctor Disney Thompson. ¿Qué pasa si a un sitio llega la autoridad y pide papeles? Y primero, Disney, ¿qué tipo de autoridad pide documentos? ¿Son todos o hay algunas en específico? Ok. Específicamente en Estados Unidos, la policía no puede pedir un documento de una persona solo por pedir. Tiene que haber un crimen o una sospecha de que la persona cometió un crimen. ¿Un por qué? Un motivo. Exacto. La policía no puede pararle a usted y decirle documentos. No, eso en todos los Estados Unidos es uniforme. Ahora bien, lo que sí existe una ley migratoria federal que dentro de un límite de 100 kilómetros del mar y 100 kilómetros de la frontera, migración le puede pedir documentos a cualquier persona. Y Florida, como es una península, no está 100 kilómetros, no da 100 kilómetros más, hay más de 100 kilómetros de distancia del mar en la Florida. Entonces, un agente de migración en la Florida le puede pedir documentos en cualquier momento, en cualquier lugar, porque está, el mar lo rodea así y da más de 100 kilómetros. Entonces, normalmente, ellos no paran a una persona por parar, ellos paran a una persona porque hay una queja de alguien, un envidioso. Pero si usted pasa por un sistema donde hay construcción de vivienda, ya sea edificio o casas, la policía pasa y eso está lleno de mexicanos y guatemaltecos. Ellos no molestan a nadie.
Pero si hay un envidioso que llama y se queja, entonces ellos sí están obligados a pasar y preguntar por papeles. Y eso está pasando ahora mismo en la Florida. Aquí cabe aquel dicho popular que ¿quién es tu peor enemigo? ¿Han corroborado ustedes si los que más están denunciando son los mismos latinos que tienen papeles? Eso suele suceder. Y eso es doloroso. Por orgullo, personas hacen eso, por problemas en el trabajo, lo que sea, llama a inmigración. Eso sí suele suceder. Y ahí sí está obligado migración a llegar, no la policía no llega, es migración la que llega. El problema que enfrenta el ilegal es que de pronto va manejando y lo para la policía. ¿Qué pasa ahí? Porque esto sí es mucho más común. Eso es lo más común, que la policía lo pare porque él va manejando, no tiene licencia y ya eso es un crimen, no manejar sin licencia. Entonces el policía le va a decir, mira, te paré porque a lo mejor tenías una luz rota atrás o a lo mejor no pusiste la señal de doblar. Se pasó un semáforo en rojo. Exacto, y te tengo que parar. Y está haciendo su trabajo el policía. Entonces, lo primero que le va a pedir es la licencia y la registración. No le pide papeles. Pero si el policía percibe que la persona le dice, no tengo licencia, ya por ende no tiene papeles. Porque el que tiene papeles tiene licencia. Entonces le dice, ¿qué documentos tienes? De hecho, Ron DeSantis, en la ley que él hizo, mandó a cancelar las licencias o permisos que le habían dado a los inmigrantes otros estados. Porque hay estados que han otorgado licencias a inmigrantes sin papeles, sin documentos, y Ron DeSantis los declaró sin efecto, sin valor efecto, esas licencias. Un estado, por citar un caso así, es Nueva York. Nueva York. En Nueva York puede un indocumentado manejar, sí, tener documento expedido por una autoridad estadounidense. Exacto. Y Ron DeSantis, ese no vale en Miami, en Fort Lauderdale, en Panama City, Tampa, nada. Los declaró sin valor y efecto. Y hay un problema federal, porque un estado le está diciendo a una persona que los documentos de otro estado no sirven. Y hay que recordar que Estados Unidos es una confederación de estados, debería tener validez. Exacto, exacto. Mi licencia en la Florida funciona en cualquier estado que yo esté. Y si hay un problema que California me ganó, su licencia no sirve aquí, se crea problema. Yo no puedo manejar a California. Lo que sí hay un requisito que después de 6 meses que usted se muda de un estado A a un estado B, usted tiene que cambiar la licencia y sacar la licencia de ese estado donde está después de 6 meses. Pero si usted solo está entrando y saliendo turista, usted no tiene problema. Entonces DeSantis declaró sin valor y efecto la licencia de todos aquellos estados que le dieron licencias a los indocumentados. Ese es otro problema federal que va teniendo esa ley. Existen muchos organismos sociales proinmigrantes que están atacando la ley de DeSantis. Y el único lugar donde lo pueden atacar es en tribunal federal, porque en tribunal estatal no se puede. Porque están atacando en base a la supremacía de la ley federal en relación a la ley migratoria que él declaró. ¿Y cuál es el concepto que tienen Disney de los congresistas de Florida? Porque me decía que la mayoría son cubanoamericanos, y son los que le dieron luz verde a esta petición de DeSantis. La mayoría de los congresistas de la Florida son extrema derecha cubanos. Ellos... primero, el cubano entra a Estados Unidos y es el único en todo el mundo, nadie más lo tiene, que tiene un privilegio que después del año y el día tiene derecho a la residencia. No necesita patrocinador, no necesita nada. Cualquier cubano a los 366 días es residente. Es residente. Y es un trámite expedito. Sí, claro. Y no necesita mostrar que tiene fondos para mantenerse como todos los demás. No necesita mostrar nada. Solo partida de nacimiento, pasaporte cubano, soy cubano. Y entonces, ¿qué pasa? Y son los que como grupo reciben más asistencia federal en los Estados Unidos, los cubanos. Y son los que más discriminan contra los otros grupos. Y después ellos son extrema derecha. Entonces el cubano entra, y es el único, hay otro fenómeno, entra y pide asilo político. Le dan el asilo político, al día siguiente va para Cuba con paquetes. Si otra persona pide asilo político y vuelve a su país entre un lazo de 3 a 5 años, pierde el asilo político.
El cubano no. Se tiene que quedar viviendo obligatoriamente en territorio estadounidense. Así es. Y el cubano no. Ya lo ve, el aeropuerto de Miami lleno de cubanos con paquetes que acaban de recibir asilo político. Y no sé, pero bueno, y si usted no dijo que tenía miedo de persecución en su país y está volviendo. No les hacen nada a los cubanos. Se llama la ley de ajuste cubano. Es una ley que no la han podido derogar, que han tratado y no la pueden derogar. ¿Tiene el grupo de abogados de su firma datos de hondureños que ya se fueron de la Florida por el temor a esta ley? No hemos hecho eso porque no estamos asociados con los grupos de ayuda social. Simplemente nos concentramos en la comunidad venezolana porque cuando dejé de estar aquí en Honduras, me concentré en Venezuela y la mayoría de los clientes, de hecho, son venezolanos. Que ya me va a hablar de eso. Ya vamos a hablar de lo que está pasando con la política de Venezuela. Disney, entonces, ¿cómo debe actuar? Que teníamos ese pendiente un ciudadano, sea hondureño, guatemalteco, salvadoreño, que han entrado en un proceso especial, ya lo vamos a tocar también, cuando llega una autoridad a un local, a un sitio donde ellos están trabajando. Porque hay mucho nervio, sí, hay mucha inquietud, sí. Y al ver autoridad y sabiendo que no tiene papeles y cómo actúan los Estados Unidos, pues es el riesgo de ser deportado inminente. Exacto, de acuerdo. Primero y primordial, no salir corriendo, porque eso crea problemas y todo. Si le piden los papeles, si tiene, entréguelos. Si tiene papeles falsos, no los entregue porque es peor entregar papeles falsos que no entregar papeles. Es mejor decir no tengo documentos. No tengo documentos y ellos lo van a someter a un proceso. Entonces, en ese proceso la persona tiene defensas. Hay muchas cosas que le sirven. El tiempo que lleva viviendo en los Estados Unidos, el comportamiento. Muchos tienen hijos nacidos en los Estados Unidos, muchos tienen bienes, casa, carro, algunos tienen sus propias empresas. Tengo clientes que tienen empresas y están ilegal, porque no se han podido legalizar por A o por B motivo. Tengo uno en Carolina que tiene una cadena de 3 restaurantes y no puede legalizarse. Tiene 25 años viviendo en los Estados Unidos y a él no le hacen nada. Y tiene 3 restaurantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estados Unidos reconoce tácitamente la necesidad de ese inmigrante. Entonces, Estados Unidos no pone mano tan dura contra esos inmigrantes. Los que busca realmente son los inmigrantes criminales, que nadie los quiere en su país ni en su barrio, ¿no? Entonces, si es un inmigrante que le encuentran con los bancos de datos, que ha huido de su país, que ha matado, que ha sido asaltante, ladrón, ese no le va a ir bien. Pero si es una persona trabajadora, luchadora, no tiene ningún problema, tiene su familia, la mayoría de las veces lo dejan ir a la comunidad. Le hacen un proceso, pero el proceso demora. Y en esa demora interpone muchas defensas que le pueden servir para que un juez le dé la venia y le diga, le permito quedarse en Estados Unidos. Porque hay un perdón que si usted tiene más de 10 años, usted puede pedir un perdón para que no lo deporten. Pero ese perdón solo se lo puede dar un juez. Por eso es que no se corran. Permita que el proceso ocurra. Entonces va a llegar un abogado y le dice, ¿cuántos años tiene aquí? 25 años. Entonces va a ir donde un juez y le dice, mira, este hombre tiene 25 años, tiene familia, tiene hijos ciudadanos americanos, tiene negocio. ¿Para qué lo va a deportar? ¿Qué vamos a ganar con deportar a esta persona? ¿Y el abogado lo proporciona el Estado en algunos casos o tiene que buscar defensa privada? ¿Cómo funciona? Ok, para inmigración no hay derecho de abogado. Cada persona tiene que buscar su abogado, pero lo que sí existen son muchos organismos, sociedades católicas, hay más o menos unos 20, 15 organismos que dan abogados gratuitos para casos de migración. Estilo función de una ONG, por decir algo, que como una ONG. Aporta la defensa. Que aporta la defensa y el colegio de abogados le pide a uno como abogado que aporte horas comunitarias a esas personas. Entonces uno va y hace voluntario y le dice, ¿cuántas horas usted nos puede dar? 40 horas, 50 horas al mes, le damos 50 horas al mes y llega y ellos tienen representación buena.
y no tienen que pagar. Pero el Estado no da abogado para efectos migratorios. Bueno, y viendo toda esta dificultad que se genera, Disney, a nivel del estado de la Florida, y debemos decir, nos hemos concentrado con mucha interrogante sobre la Florida, porque es donde está una ley vigente del gobernador DeSantis, que es la que más preocupa, está generando preocupaciones a los latinos. Sí. Está pendiente fallo de la Suprema Corte, que aquí se van a contar las cartas sobre la mesa. ¿Hay límite de tiempo para que el Poder Judicial de los Estados Unidos se pronuncie, o como puede ser mañana, puede esperar años? ¿Cómo funciona eso? De hecho, no hay límite de tiempo. De hecho, hubo un fallo hace unos días, creo que fue ayer o anteayer, por un tecnicismo. Les desestimaron la demanda de la ley, pero es un juez federal, porque hay que ir a la instancia federal. Entonces, por un tecnicismo en la demanda de ellos, no estaba bien preparado, el juez les desestimó la demanda, pero les dijo, ¿sabe qué? Arreglen el tecnicismo que cometieron y vuelvan. Corrija. Corrija y vuelva. Y aquí hay otro elemento. Usted nos puede ilustrar como abogado en los Estados Unidos de esto. Haya un fallo, si tiene un respeto puro, y puede ser el propio presidente de Estados Unidos, no digamos un gobernador, y no le queda más que decir entendido. Exacto, un fallo federal, de un juez federal, lo tiene que acatar todo el mundo. Tiene derecho a apelar, lo puede apelar, y eso es lo que hacen, van a una segunda instancia, pero mientras el fallo esté, tienen que regirse por lo que dijo ese juez federal mientras estén apelando, pero tienen que respetarlo. Perfecto. Disney Thompson con nosotros al banquillo. Pausa, ya regresamos. Ojo, la salud en casi todos los hospitales públicos no es que sea gratis, no la niegan. Si usted llega, no lo mandan para la calle, lo van a atender aunque le manden una cuenta. Pero el hospital público es pagado por los contribuyentes a los impuestos. Banquillo con el abogado Disney Thompson. Hay leyes migratorias que han entrado en vigencia en los últimos días. El tema de la reunificación lo plantean para El Salvador, para Honduras y Guatemala. El Triángulo Norte le llaman los estadounidenses. ¿Qué pasa si un indocumentado, volvemos a la Florida, tiene un pariente ya ciudadano estadounidense? Pariente directo, sea hermano, sea tío o su padre, pero él no tiene documentación. ¿Se puede resolver o librar la persecución de DeSantis, o cómo queda? Sí, efectivamente, la reunificación familiar permite a ciertos familiares, especialmente el ciudadano americano, a solicitar una residencia para su familiar inmediato. Si, por ejemplo, un padre o un hijo ciudadano americano pide a sus padres y ese padre es ilegal, lo puede pedir, y le van a aprobar la residencia, pero el problema es que no le van a entregar el documento. Le van a decir, mire, aquí está aprobado todo, pero usted tiene que ir al consulado americano en su país para que le sellen el pasaporte y le den la visa de salida para entrar con la residencia. Entonces hay que pedir un waiver, un perdón, se llama un 601 waiver. Pero ¿qué es lo que pasa? Y nosotros hemos hecho esos waivers, es un perdón que se le dice a inmigración, mire, yo llevo 20 años, 15 años, lo que sea, viviendo ilegal en el país, mi hijo es ciudadano americano, mi padre es ciudadano americano, mi esposa es ciudadana americana, y bueno, tengo la residencia aprobada, pero no me pueden dar la tarjeta hasta que ustedes no me den la venia de retornar. Entonces, migración por lo general aprueba el waiver y le entrega el documento a la persona y el abogado se lo entrega. El waiver está aprobado. Ahora el segundo paso es que la persona, para obviar el castigo, tiene que venir a la embajada americana a presentar el waiver para que la embajada americana decida si va a volver o no. Aquí hago un alto, Disney. Ese ciudadano que está allá en Estados Unidos, que es el primer escenario que vamos a revisar, tiene que salir del país, tiene que venir a su país de origen.
No el ciudadano. No, me refiero Sí. hablando de un hondureño. Sí, el que él O pide. sea, él tiene que puede venir pedir. a Sí, Honduras, sí. tiene que salir de Estados Unidos. Si entró ilegalmente, sí. Si entró legalmente, no. Porque ese es otro escenario, porque hay Exacto. muchos que llegaron a los Estados Unidos con visa Y se quedaron. Exacto. Ese no viene. Ese no tiene que venir. El que llegó totalmente ilegal. Ese tiene que venir. ¿Y cuánto tiempo corre aquí en el país para recibir ese perdón de la embajada? ¿Hay tiempos definidos o es libre? No, es libre. Lo que pasa es que le pueden aplicar una sanción de 10 años o una sanción de 5 años. Le pueden decir, está aprobado todo en Estados Unidos, muy bonito, vuelven 10 años. Está aprobado todo en los Estados Unidos, muy bonito, vuelven 5 años. Está aprobado todo en los Estados Unidos, muy bonito, váyase con su familia. O sea, cómo encuentre a Es al azar. ese ciudadano estadounidense que hace la entrevista ahí en la embajada. Es al azar, es totalmente al azar y nosotros hemos tenido los dos. Hemos tenido personas que les hemos dicho, aquí está su perdón, decisión suya si se va. Y ahí un abogado no puede hacer nada, es una decisión propia del agente consular. Así es. Y hemos tenido personas que han venido y se han retornado sin ningún problema y hemos tenido personas que han venido y no han podido retornar. Bueno, aquí nos preguntan, mi hermana recién se hizo ciudadana estadounidense. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar bajo estas nuevas leyes de reunificación para que ella me pida? La hermana ciudadana estadounidense lo puede pedir o la puede pedir inmediatamente. No tiene que esperar nada. Lo único que es, tiene que presentar una I-130, que es la petición de hermano a hermano, y ese documento, ese formulario I-130 se presenta en Migración en los Estados Unidos, demora 12, 14 meses en recibir una aprobación. Cuando esa I-130 sea aprobado, comienza a tener consideración la persona para la reunificación familiar, porque la reunificación familiar solo considera a las personas que tienen una I-130 aprobada, no presentada, sino que aprobada. Bueno, y esto aplica también ahora para sobrinos. Un hermano puede pedir al hermano, y cuando un hermano ciudadano americano pide al hermano o a la hermana, eso incluye a la esposa y los hijos de ese hermano o hermana. Ellos vienen en el paquete. Si un padre ciudadano americano pide a un hijo casado, esa petición incluye el cónyuge y los hijos de esa persona vienen en el paquete también. ¿Y qué pasa si hay un familiar, puede ser un hermano o un padre, que quiere llevarse a alguien de Honduras, pero no fue reconocido? Ahí hay un Ni problema. siquiera tienen el mismo apellido. Hay problemas de reconocimiento, siempre y cuando hay diferentes maneras para Estados Unidos que un hijo pueda ser reconocido. El principal, si la madre y el padre se casaron antes de que tuviera 18 años esa persona, aunque después se hayan divorciado. Si no se casaron, que la persona se hizo cargo del hijo o la hija y antes de que cumpliera 18 años tiene que demostrar, por ejemplo, que pagó los estudios, que pagó la vivienda, que pagó hospitalización, que pagó todo. Dice, bueno, yo no me casé con la mamá y sucede porque teníamos una relación de hecho, una relación marital de hecho sin casarnos, pero yo me hice cargo. La partida de nacimiento tiene mi nombre, ahí sí es legitimizado para efectos migratorios. Peor de los casos, le manda a hacer un ADN. Muy bien. ¿Y qué pasa si, bueno, el ADN resuelve todo, pero hay otro tipo de escenario donde en las famosas notas marginales ni siquiera ahí aparece quién es su padre o su madre? ¿El ADN lo resuelve todo? El ADN lo resuelve todo, pero tiene que haberlo legitimizado en el país donde nació el niño o la niña. O sea, si no lo legitimizó, no se lo van a dar. Tengo clientes que de pronto, casado con ciudadano americano, nació el niño en Estados Unidos y el ciudadano americano está obligado a llevar al niño a la embajada americana para reconocerlo como hijo de un ciudadano americano. Entonces el ciudadano americano no hizo eso, el niño o niña creció, se divorciaron, el ciudadano americano en Estados Unidos me llama, mire, el papá es americano, ¿lo reconoció? No, no se puede hacer nada. ¿Y qué tanto está aprovechando el nacional estas nuevas leyes migratorias?
Sí les están aprovechando. Nosotros estamos recibiendo mucha demanda para peticiones de reunificación familiar, no solo de Estados Unidos, de Colombia, porque tenemos una oficina en Medellín y pautamos ahí por medio de la oficina en Medellín y nos llegan clientes de Colombia, Estados Unidos, Guatemala, todos lados, Salvador, sí, sí están pidiendo, se están aprovechando porque están dando cuenta que es una forma. La reunificación familiar lo que hace es que acorta. Por ejemplo, de un hermano pedir a otro hermano se demora 12 a 15 años esa petición. Entonces la reunificación familiar lo que hace es que una vez que esa petición esté aprobada, entra a una lista de espera automática. Y cuando le dan la venia, le dicen, mire, nosotros sabemos, porque todo está computarizado, que usted iba tanto tiempo esperando, le vamos a dar la venia para que usted venga a los Estados Unidos, el familiar de acá, y que se quede en los Estados Unidos y reciba la residencia en los Estados Unidos. Eso es lo que hace la reunificación familiar. Pero tiene que tener la petición aprobada. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Están comenzando, creo que el 1 de agosto o el último de julio, comenzaron ya a llamar a las personas, pero están comenzando con los que tienen más tiempo esperando. No van a comenzar con los que acaban de presentar una I-130, van a esperar con los que tienen 7, 8, 10 años esperando. Entonces a esos los están comenzando a llamar por medio del consulado americano y por medio de una oficina de proceso de visa que se llama National Visa Center, que es el único que procesa las visas para las personas que sufren de estafadores, para que sepan que si no viene el National Visa Center no es legítimo. Ellos son los que hacen la invitación por medio de la embajada americana. Ellos le mandan un email, ellos dicen, usted está invitado a participar en el programa. ¿Hay alguna preferencia en este caso de la reunificación? Nos preguntan si queremos llevar un pariente de Honduras que tiene problemas de salud, que tiene capacidades especiales. Si usted trata de llevar una persona que tiene problemas de salud, es un problema porque le van a aplicar la ley de carga pública. Le van a preguntar si usted tiene los medios para pagar la salud de esa persona. Ojo, la salud en casi todos los hospitales públicos no es que sea gratis, no la niegan. Si usted llega, no lo mandan para la calle, lo van a atender aunque le manden una cuenta. Pero el hospital público es pagado por los contribuyentes a los impuestos. Entonces, si yo como ciudadano americano contribuyo a los impuestos, yo no quiero pagar para que vengan a curar a una persona de un país X que nunca aportó al sistema. Entonces, por eso existe la ley de carga pública y el peticionario, el ciudadano americano, tiene que demostrarle a la migración que tiene los fondos para pagar los servicios médicos de la persona que viene. Tengo un tío, una consulta, que vive en Washington. Él no pidió a mi hermano. ¿Puede pedir a un sobrino? ¿Cabe dentro de estas nuevas disposiciones o no? Los tíos no pueden pedir a los sobrinos. Tienen que pedir al hermano para que el hermano jale al sobrino. ¿Y si el hermano ya no existe, ya murió, ahí no cabe? No hay nada que hacer. Hay un corte. Hay un corte, sí. Ahora, el otro tema que es muy frecuente en muchos países de Latinoamérica es el nacional, en este caso de Honduras, viajando una dama a dar a luz a los Estados Unidos. Bajo la nueva ley, ¿cómo se está manejando eso? Porque hay antecedentes de que cuando se va al registro tienen que pagar unas cantidades elevadísimas por la atención médica recibida. ¿Cómo se está manejando ahora, Disney? De hecho, ese es un problema. Si una persona va a dar a luz a Estados Unidos, se llaman bebés anclas, porque lo anclan a uno, ¿no? A la persona. Entonces, es un problema del punto de vista económico, porque si no pagan, entonces les cancelan la visa, nunca les vuelven a renovar la visa. Entonces, aunque tenga un ciudadano estadounidense, porque el niño es estadounidense. Pero el castigo es para la madre, no para el hijo. El hijo siempre queda ciudadano americano. Entonces, el problema es los padres que no pagaron, que fueron y utilizaron los servicios públicos y no pagaron. Ahora, si ellos van a un hospital privado, la embajada en cualquier país, aquí en Venezuela, en Colombia, le dice, muéstrame que usted pagó todos los gastos de este bebé.
Y tuve un cliente que se gastó $250,000, un doctor venezolano, y él le cancelaron la visa. Y nos demoramos 18 meses. Mira, aquí están todos los recibos, todo está pagado. Bienvenido, aquí está su visa, se la dieron de nuevo. Pero hay que acreditar el pago. Hay que acreditar el pago. Si usted no acredita el pago, no le vuelven a dar la visa. No les gusta que haga eso. Es una violación de las normas, es una violación, es como un engaño para ellos. Que usted vaya embarazada a tener su hijo allá, no les gusta. Muy bien, Disney Thompson con nosotros al banquillo. Una pausa, ya regresamos. Si usted para en un tercer país, usted realmente no tiene derecho a asilo político. Si usted sale de Venezuela y pasó por Panamá, pasó por Honduras, Guatemala, le están diciendo, mire, pero si usted pasó por todos esos países, que usted no está bajo persecución. Seguimos al banquillo con el abogado Disney Thompson. ¿Cómo está la actividad en otros países donde tiene la oportunidad de orientar con consejos legales? Nicaragua y Venezuela, Disney, tienen trato especial. Tienen lo que le llaman un parol humanitario. Y la diferencia entre la reunificación familiar y el parol humanitario es que el parol humanitario lo puede pedir cualquiera, no puede ser familiar. Lo único que tiene que ser es que tiene que mostrar que tiene los medios para bancar a la persona en los Estados Unidos. Entonces, los venezolanos que nosotros estamos haciendo con parol humanitario, lo puede pedir un amigo, un tío, no importa quién lo pida. ¿Un conocido? Un conocido. Parol es que un patrocinador. Un patrocinador. Un ciudadano que diga, yo quiero patrocinar a ayudarle a Disney. Exacto. Y yo le pago su estadía. Exacto, exacto. Entonces se llena, que se llama una I-134A, todo se hace en línea. No se puede hacer sino en línea. Se llena toda la información mostrando los documentos bancarios, declaración de impuestos en los últimos 3 años, solvencia económica del patrocinador. Y no le preguntan si es su primo, su yerno, su novia, no les importa. Ahora la información de la persona, pasaporte, todo eso, partida de nacimiento, y se presenta todo eso electrónicamente, y después le llega a uno una notificación que el Departamento de Estado ya está procesando su parol. La humanitaria que aplica a Honduras tiene que ser un familiar que lo pida. Allá es un particular. Exacto. ¿Y cuánto tiempo puede durar esto? Hay meses. Están demorando meses, pero ojo. Porque hay miles. Ese es el problema. Son los venezolanos. Y aplica Disney este patrocinio para nicaragüenses y venezolanos. Exacto. Estando en el país de donde es originario o llegando como están caminando muchos hacia el norte. No, no aplica para el que está en México, no aplica para el venezolano que tenga residencia permanente en otro país. Por ejemplo, acabo de hacer una para una venezolana que tiene residencia provisional en Panamá. ¿Ella aplica? Ella aplica, porque no es permanente. ¿Qué pasa con un venezolano que por aquí, por estas tierras están pasando muchos, y nicaragüenses que van para el norte? Si alguien de Estados Unidos lo pide, ¿a él le aplica? Le aplica mientras no llegue a México. El problema es que si entra a México ya no aplica. O sea, para decirlo así, tiene que aguantar en Guatemala, en El Salvador, Honduras, sí es cierto. Y que es complicado porque todo el mundo quiere llegar por lo menos a México para entrar. Exacto. Si está en otro país y no tiene residencia permanente, puede aplicar. O sea, hay países que dan residencia temporal. Es como el asilo político. Si usted para en un tercer país, usted realmente no tiene derecho a asilo político. Si usted sale de Venezuela y pasó por Panamá, pasó por Honduras, Guatemala, le están diciendo, mire, pero si usted pasó por todos esos países, que usted no está bajo persecución. ¿Por qué nosotros le vamos a dar asilo? Casi todos esos asilos los niegan. ¿Y qué pasa si hay un ciudadano con doble nacionalidad? Que también existe mucho aquí en Honduras. Los hay. Aquí en Honduras hay muchos ciudadanos que es hondureño y es nicaragüense, pero ha vivido en Honduras. ¿Aplica?
Sí aplica. Depende de muchos factores. Depende de que si vivió más tiempo en Nicaragua antes de aplicar que en Honduras. Entonces son casos a estudiar. Exacto, hay que analizarlo porque muchos venezolanos tienen pasaporte europeo. Venezolano tiene pasaporte Italiano, de Italia, de Portugal, de España. Entonces hay que analizar, bueno, ¿dónde ha estado residiendo usted los últimos 10 años? Porque hay que ver, y hay que ver con documentos, porque uno cobra, ¿no? Y si uno no hace bien el trabajo y no verifica todo, se lo niega. Entonces, sí hay que tener cuidado. ¿Dónde reside? El factor principal es dónde fue su última residencia antes de hacer esta aplicación. ¿Y cómo está el venezolano? ¿Usted que está visitando con frecuencia Venezuela o ya no? No, yo paré de visitar a Venezuela desde que el señor Chávez murió y entró el señor Maduro, porque cambió todo en Venezuela. Venezuela, con el señor Chávez presente, se podía trabajar. Era un hombre que usted lo escuchaba y hablaba cosas con coherencias, hablaba cosas que tenían sentido y no había tantas restricciones. Uno entraba y salía, tenía clientes, habían empresarios que tenían sus empresas allá y montaban filiales en los Estados Unidos, que eso es lo que hacíamos nosotros, y no había ningún problema. Muere el señor Chávez en el 2013, entra el señor Maduro y todo eso cambió. Y entonces, desde que hubo ese cambio, la oficina de Caracas se cerró, eso está abandonado, y mi persona, yo no voy a Venezuela más. Es un peligro. ¿Qué tipo de peligro tiene un abogado estadounidense en visitar? Usted, abogado en ejercicio en Estados Unidos, en Brasil, Colombia, Honduras y Venezuela. Venezuela, sí. ¿Qué restricciones tiene Venezuela, Disney Thompson? Técnicamente ninguna, pero hay un caso bien importante. Unos ejecutivos de Chevron llegaron a Venezuela porque los invitó PDVSA a negociar y creo que todavía hay varios de ellos presos allá en Venezuela. O sea que el riesgo para un abogado como Disney Thompson ahora en llegar a Venezuela es que llegó y no salió. Exacto, exacto. Que me arresten por clientes que representamos, clientes que ellos consideran que están en contra del gobierno actual y los hemos representado en los Estados Unidos y ellos verifican todo eso. Al estadounidense, ¿usted qué le inquieta y le hace dudar que si volverá? El Departamento de Estado nos dice que no vayamos. Ellos nos dan advertencia de no ir y simplemente yo no voy. Yo no tengo nada y es un país bello. Lo conozco de punta a punta, es uno de los países más lindos que hay en Latinoamérica, pero yo no voy a Venezuela. Yo como ciudadano americano no voy ni con pasaporte hondureño. Que se queden con Venezuela. Suficiente con los venezolanos que están en Miami. Disney, gracias. Siempre es un gusto. Solo un detalle, porque ahí vamos a compartir las direcciones para que tengan consultas privadas y orientaciones de un profesional del derecho que ejerce en Estados Unidos. ¿Estos trámites son caros? ¿O hay flexibilidad? No, existe flexibilidad, existe flexibilidad, existe flexibilidad. Sí, suelen ser costosos porque lleva mucho trabajo, ¿verdad? Pero normalmente las peticiones familiares no son tan costosas. Las peticiones que son costosas son las de los empresariales, las visas de inversión. Esas sí son más costosas, pero las peticiones familiares no. Y las personas tienen tiempo para pagar porque se demora tiempo preparar, presentar y pasar por medio del proceso migratorio. Entonces uno le da plan de pagos a las personas. Perfecto. Disney Thompson con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.